Muy buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Alex David Sarango Cueva y soy estudiante del paralelo 107 de Sociología Jurídica. Comenzando con esto, dentro de la teoría social y sociojurídica contemporánea, tenemos lo que es la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. Y más al fondo de esto tenemos la exclusión étnica y cultural. Y en este caso analizaremos el ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador. La exclusión étnica y cultural en Ecuador se debe a la discriminación y marginación que han sufrido históricamente los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Esto ha llevado a la negación, por así decirlo, de sus derechos, la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud, y la falta de la representación política y económica. Aunque ha habido avances en los últimos años, la exclusión étnica y cultural sigue siendo un problema importante en el país. En esta exposición se explorará el proceso, se resaltarán los avances y se profundizará en la teoría para concluir. Bueno, empezando, hablemos de el multiculturalismo. ¿Qué es el multiculturalismo? Pues es una corriente filosófica o política que reconoce y valora la variedad cultural en una sociedad. Aboga por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las culturas, fomentando el diálogo intercultural y la convivencia pacífica. Define la inclusión y el respeto hacia las diferentes tipos de culturas que hay para construir sociedades más justas y equitativas. Ya definido esto, continuemos ahora con el camino constitucional. La cronología y los pasos que se han dado constitucionalmente para llegar a esta teoría. A lo largo de las constituciones de la República del Ecuador, se ha ido reconociendo cada vez más la existencia de una sociedad multicultural y pluriétnica en el país. Por ejemplo, en la Constitución de 1945 se reconoció, aunque tímidamente, la existencia de las razas indígenas y su derecho a la propiedad de tierra. Y en otro caso, en la Constitución de 1998 se reconoció oficialmente la sociedad multicultural y pluriétnica. Se promovió la participación política y económica de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, y se estableció la obligación del Estado de proteger y promover la diversidad cultural. Y en la Constitución del 2008, finalmente se reconoció al país como un Estado intercultural y plurinacional. Se estableció el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al desarrollo. Se promovió la educación intercultural bilingüe y se garantizó la participación política y económica de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Siguiendo por el mismo tema, la lucha por la diversidad cultural. Las constituciones anteriores en Ecuador tenían una orientación liberal que promovía la idea de una nacionalidad única, lo que excluía a los pueblos indígenas. Pues en los años 90, el movimiento indígena comenzó a demandar reconocimiento y reivindicaciones económicas, lo que llevó a la fundación del partido político Movimiento Pachacuti. En la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008, la participación del movimiento indígena y otros sectores permitió que se incluyera la interculturalidad y la plurinacionalidad en la definición del Estado ecuatoriano, lo que significó una superación del nacionalismo a favor del multiculturalismo. A este paso llegó el cambio de visión, una nueva ideología. El cambio hacia una visión multicultural en la Constitución del 2008 en Ecuador se debió a un cambio ideológico profundo basado en el socialismo del siglo XXI. Esta corriente política se inspira en la nueva izquierda latinoamericana y la teoría crítica, y se caracteriza por el análisis de la sociedad a través del materialismo dialéctico e histórico, la promoción de la democracia participativa, la distribución justa y equitativa de la riqueza,
mediante una economía socialista, la oposición a la globalización y el neoliberalismo y la renovación de la estructura del Estado para construir una sociedad híbrida que avance hacia una sociedad comunista. Según Heinz Dieterich, uno de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, es necesario determinar el contenido específico del concepto socialismo para entender el camino recorrido y las tareas y las soluciones adecuadas. Pues en todo esto, ¿somos todos iguales? La Asociación Antropológica Norteamericana planteó en 1947 la idea de que los valores detrás de los derechos humanos no son universales, ya que los individuos están influenciados por su cultura y sociedad. Esto llevó a la postura del relativismo cultural, que define y defiende la necesidad de respetar los valores intrínsecos de cada cultura. Sin embargo, esta idea ha sido objeto de debate y algunos argumentan que existen valores universales que no dependen de la cultura. Las constituciones andinas, por ejemplo, adoptan una perspectiva metafísica al incluir valores ancestrales indígenas a su cuerpo constitucional. Por ello, ¿acaso son las culturas estáticas o dinámicas? Pues en el pasado, la ciencia antropológica sostenía la postura del relativismo cultural, argumentando que los valores y los estándares son relativos a la cultura de origen. Sin embargo, esta idea ha sido cuestionada y se ha adoptado una perspectiva que considera a las culturas como entes que están sujetos al constante cambio y con relación al mundo exterior. Aunque todavía existe la idea de que las culturas son intocables y estáticas, como se ha evidenciado en casos judiciales en el de Ecuador de la tribu Taro-Menane, las críticas de Hans Herz, Gadamer a Friedrich Schleicher y Jules Habermas, Gadamer han enriquecido el debate sobre el relativismo cultural. Habermas argumentaba que las tradiciones no tienen igual valor y que aquellas surgidas de una discusión racional que lleva a un consenso tienen mayor valor. Actualmente se impone la perspectiva de las culturas como entes dinámicos, lo que permite que una verdadera apertura de la ciencia antropológica al discurso de los derechos humanos. Y bueno, pues el nacionalismo y multiculturalismo. Pues ahora se presenta una nueva perspectiva que une al nacionalismo y al multiculturalismo y se destaca como la teoría liberal, que ha evolucionado en su comprensión de las comunidades culturales, que, para reforzar Ramón Maiz, un teórico español, propone una constitución dialógica y narrativa de las identidades y la negociación de sentidos compartidos. Maiz hace hincapié en la naturaleza interna y conflictiva de las culturas y destaca la importancia de prestar atención a los procesos de construcción nacional y a la posibilidad de identidades superpuestas y de pluralidad interna de las culturas. Además, señala que los grupos humanos se llaman naciones porque buscan formas de acomodación y reconocimiento permanente, jurídicamente garantizadas. Para concluir, la diversidad cultural y el multiculturalismo son importantes en Ecuador, debido a que la riqueza y la variedad cultural en el país es necesario protegerla y valorar este patrimonio cultural, adoptando un enfoque relacional y dinámico que fomente el diálogo intercultural, la tolerancia y el respeto por las diferentes culturas. Esto promueve la inclusión social, la equidad y la justicia para todas las comunidades presentes en el país. Sin embargo, la discusión sobre la diversidad cultural en el país ha sido insatisfactoria debido a que un enfoque estático provoca separación e imaginación, especialmente con las culturas llamadas no contactadas. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Me despido. Buenas noches.